Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros José Luis Freire, es el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional. Antes le decíamos municipio y comuna, era más chiquito para la tarjetita. Ahora, como es todo por WhatsApp, no hay problema, los títulos largos. Bienvenido al programa, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es largo, es largo, ¿no? Título largo, para ampliar las responsabilidades ampliaron el título. Bueno, pero en el caso de Freire, que fue intendente de la ciudad de Venado Tuerto, si alguien conoce la situación de adentro de los municipios de comuna, es Freire. Así que, ¿cómo es el trato con los que hasta hace poco eran pares en muchos casos, ¿no? Bueno, hemos trabajado con muchos de ellos durante tiempo, hemos tenido problemáticas comunes y hemos gestionado juntos, así que se conoce desde ese lado. En realidad Omar, que además él fue intendente, en su equipo de gobierno en la provincia ha puesto varios intendentes, ¿no? Amado Sorzón de Malabrigo, bueno, Carlos Kaufmann, presidente comunal de Santa Rosa de Calchines, lo cual nos da una mirada diferente, digamos, en el día a día del trabajo que se llevan adelante desde los municipios y comunas. ¿Y cómo se ve la urgencia? Porque es lógico entender que desde las comunas, las intendencias, siempre hay una urgencia, y en todo caso marcada por las necesidades propias de cada lugar. Pero del otro lado de la provincia o del mostrador, como decimos, uno tiene que gestionar en medio de eso y también un equilibrio, ¿no? Con las necesidades de cada punto de la provincia. ¿Cómo se hace para eso? Bueno, hoy con la dificultad, digamos, de la pandemia, recordemos que los municipios y comunas, como muchísimas actividades económicas, trabajadores, venían golpeados de un tiempo de recesión, de inflación, donde muchos municipios obviamente no escapaban a esta regla de que le aumentaban los costos, pero sus ingresos no aumentaban en la misma proporción. La situación de la pandemia complejizó mucho más las cosas porque obviamente hizo caer en general, en todas las líneas del Estado, nacional, provincial y local, hizo caer la recaudación propia. Hay municipios que pudieron sobrellevarlo mejor, depende de qué subsisten, si de la tasa rural, si de la actividad económica comercial o industrial, depende de qué era su principal ingreso, ha variado su situación, pero en general la situación es complicada. Y la provincia que el gobernador nos puso como prioridad fortalecer los gobiernos locales. Fíjense que cada política que la provincia lanzó va de la mano del trabajo con los municipios y comunas, y donde además también teníamos que empezar a resarcir una situación de deuda con los municipios y comunas y acompañarlos en este proceso. Así que bueno, empezamos a volcar los poquitos o muchos recursos que había disponibles, que eran más vale pocos que muchos, para acompañar este proceso y tratando de ponernos al día en lo que se adeudaba y en obviamente en lo que tiene que ver con la pandemia de poder afrontar. Con las complejidades del caso, ¿no? Ahí tenemos varios aspectos. El primero, usted era intendente, hasta el 10 de diciembre era intendente de Venado Tuerto. Le tocaba reclamar porque no le pagaban obras menores, no sé, financiamiento educativo, lo que sea. Y ahora está del otro lado. ¿Cómo quedaron? Porque yo me acuerdo de varias reuniones, incluso del Foro de Intendentes Justicialistas acá en Santa Fe, que reclamaban eso, el pago de 2018, 2017, en algunos casos 2016. En el caso particular nuestro teníamos casi completo 2016, 2017, 2018 y 2019. Yo dejé el municipio de Venado Tuerto el 10 de diciembre con una deuda de obras menores que orillaba más de 90 millones de pesos. Así que el municipio de Venado, sumado a los 60 millones que le corresponden por el 2020, va a tener casi 160, 150 millones de pesos disponibles en obras menores. Entonces, la deuda era importante en general con varios municipios, rondaba entre financiamiento educativo y fondo de obras menores, que recordemos que son fondos que se coparticipan casi automáticamente, debieran ser, una deuda de más de 4.000 millones de pesos, ¿no? ¿4.000 millones? Rondaba los 4.000 millones de pesos. A ver, ¿cómo se compone esta deuda? Fundamentalmente fondo de obras menores y financiamiento educativo. Lo que pasa es que fondo de obras menores se ha autorizado que el 50 lo pueden usar para recursos corrientes. Generalmente pasaba esto, pero en el 2019 no se utilizó. Ahí uno ya tiene casi 400, 500 millones de pesos de fondo de obras menores, gastos corrientes 2019, que la legislatura, por primera vez en mucho tiempo, cortó ese uso y costumbre que había de que se autorizaba generalmente sobre fin de año para el pago de aguinaldo y sueldos ahí por diciembre, para que los municipios dispongan de ese fondo
para gastos corrientes. ¿Y por qué no se liquidaba? ¿No había plata? ¿No rendían? ¿Faltaban papeles? ¿Cuál era el motivo? Fundamentalmente, en algunos casos puede haber problemas de rendiciones o atrasos, pero después era la disponibilidad de recursos o la voluntad del gobierno de afrontarlo, digamos, ¿no? Ahí vemos que hay una desigualdad entre aquellos que tenían los casi obras menores al día de aquellos que tenían 3 o 4 años. ¿Encontraron eso? Digamos que los del propio color político estaban más al día que el resto. Exactamente, había una pequeña diferencia, digamos, en eso, ¿no? No solo en ese programa. Pero bueno, nosotros estamos poniéndonos al día con eso, con la decisión de pagar cuanto antes gastos corrientes 2019, que el gobernador tomó la decisión en la Ley de Necesidad Pública, que se aprobó hace un tiempo, de incluir 2020 directamente ya, e incluir 2019. La idea de pagar gastos corrientes 2019 cuanto antes es para que justamente les sirva a los municipios para afrontar aguinaldo. Ojalá que se pueda concretar, no lo estoy asegurando, digo, sí. Estamos haciendo fuerza para que se pueda concretar. Insisto, en esto de la responsabilidad que mencionabas, es la complejidad de cubrir las urgencias del momento, que son muchas que hay que afrontar, tanto del Estado provincial como de los estados locales, pero también obviamente manejar el margen de que si hubiera alguna situación, Dios quiera que no, y la verdad que Santa Fe con el esfuerzo de todo viene bien respecto a la pandemia y al COVID, pero bueno, hay que guardar siempre margen de recursos para afrontar cualquier situación o complicación que pueda tener, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el tema del nivel de la coparticipación, que es clave para los municipios? Están siempre esperando el día que llega la coparticipación. ¿Cuál es el impacto que tiene esto y cómo impactan los municipios de comunas, ¿no? Hubo un impacto, digamos, que se sintió sobre todo en la segunda quincena de mayo. En líneas generales, el promedio va a rondar entre 6 y 8% de merma de la coparticipación. Esto es producto y gracias a la moratoria. Ayer, cuando el gobernador hicimos la videoconferencia con los intendentes presidentes comunales, un pedido de los intendentes es prorrogar esa moratoria que le había dado resultados a la provincia y por ende también a las arcas municipales. En el caso de nación a provincia, nuestra merma de coparticipación va a estar rondando casi el 25%, digamos. Ahí es grande. Ahí es un número. Y en los municipios vemos caso por caso, porque hay algunos que tienen mayores descuentos y por ende le impacta más. Esta merma de la coparticipación se le agrega además los descuentos que tiene. Entonces, por adelanto de coparticipación. Sea por anticipos de coparticipación, sí. Sea por, hay veces, cuestiones de la caja o de la propia obra social. También tenemos que atender esas situaciones. Es lógico que normalmente cuando se comunican con usted, lo llaman, es para pedir. En las comunas, los intendentes, no sé si lo llaman cuando las cosas le va bien, pero para pedir seguro. Llaman ahora, para agradecer. Tenemos una particularidad que tiene que ver con lo tan heterogénea que es la provincia, pero naturalmente que hay municipios en la zona portuaria que tienen la tasa del puerto y hay otras ciudades que digamos que están en mejor situación, pero tenemos varias muy complicadas que han pagado en forma fragmentada los salarios. Y siempre lo primero que se golpea es, vamos a pedir a la provincia, a ver cómo se soluciona. ¿Cómo hacen para lograr ese equilibrio? Bueno, la verdad que este ha sido un año de más, o un tiempo, por la pandemia, más lo que se venía acumulando, donde municipios que no resultaba esperable que tuvieran complejidades, empezaron a tener complejidades, ¿no? Sea por su vida industrial o sea por su vida comercial. La pandemia también, al paralizar la actividad comercial, incidió de manera directa en las arcas municipales. Entonces, empieza a darse complejidades en lugares donde no hubiera existido, no tendría que haber habido. Una de las cosas que plantea esa heterogeneidad es, el gobernador dispuso 3.000 millones de pesos con la legislatura para distribuir entre los municipios y comunas, ¿no? Del fondo COVID, de esos 15.000 millones que se aprobaron. Recordemos que son fondos que no es que estaban disponibles y que se aprobar, sino que hay que tomar crédito, ¿no? Que es, la provincia está en ese proceso. Lamentablemente, el tiempo que no se aprovechó para el tratamiento de estas leyes y la aprobación generó algunas complicaciones. No era lo mismo solicitar un crédito en enero que solicitarlo ahora. Pero así todo vamos y estamos tratando de avanzar. Dentro de esa distribución ya empezamos con el 10%, entre el 10 y el 15% ya se distribuyó de manera equitativa para todos, de manera proporcional, de acuerdo a habitantes, población, NBI
factores de riesgo de salud, pero ahora tenemos que medir si los repartos van a ser equitativos para todos, equitativos me refiero en esa misma proporción, o si vamos a atender primero las urgencias y después la general, ¿no? Estamos en ese debate. Insisto que gastos corrientes 2019 en principio la intención es que sea para todos, y veremos si con el fondo COVID vamos atendiendo primero las urgencias, como nos pasa con Villocampo en el norte de la provincia, o con otras localidades que están teniendo más afectación de lo habitual o de lo común por esta situación. Y sobre ese tema de la pandemia, porque ustedes se reunieron por internet, en forma virtual, el gobernador, los intendentes, presidentes, ¿qué piden? ¿Qué reclaman los intendentes? No, fundamentalmente los intendentes vienen como sosteniendo en la primera línea de trabajo, y el gobernador volvió a agradecerles y a reconocerles el enorme esfuerzo que están haciendo. Fundamentalmente ellos conviven con este difícil equilibrio que hay que tener entre una comunidad que pide flexibilizar actividades, en su momento las actividades comerciales, las actividades productivas e industriales, hoy por hoy son las sociales, el esparcimiento, o aquellas actividades que todavía quedan y que están siendo castigadas por el parate o por el aislamiento social. Conviven, digamos, con esa demanda, pero también con la demanda de los vecinos que le dicen, che, hasta acá vamos bien, cuidemos esto que logramos, esto se logró con mucho esfuerzo de todos, y entonces le piden más controles o más cuidados, ¿no? En ese delgado equilibrio, los intendentes lo que le plantean al gobernador es, gobernador, está bien, pedimos esto, pedimos aquello, pero vamos paso a paso. Si se abren los bares y restaurantes, probemos primero de a poco, en un margen, si se aprueban las reuniones familiares, que sean en este formato, en el formato de que sea al mediodía, de que sea los fines de semana. Primero lo local, porque el debate ayer era las reuniones familiares son en lo local. ¿Qué pasa con aquellos que viven, el familiar vive en localidades vecinas? Que en principio, bueno, en este momento se está debatiendo cómo ultimar detalles finos en esa cuestión. Bueno, en realidad, lo que el pedido tenía que ver con las cosas que se acuerden, respetarlas entre todos, porque a veces nos ha tocado mucho mediar entre una localidad que quiere habilitar más, la otra menos, y entonces hay veces surgen esas comparaciones y complejidades que pueden darse entre localidades vecinas. Y lo que le piden al gobernador es lo que vayamos autorizando, vamos paso a paso, para no perder todo este esfuerzo y todo lo que se ha logrado en este tiempo. Lo corro un segundito por la pandemia, parece difícil, pero hay un tema que tiene que ver con las obras, con el trabajo, con los caminos rurales, porque la pregunta es cómo sigue esto después de la pandemia, ¿no? Y en este caso, las necesidades de las comunas, los pueblos más chicos, es entendible que también este tipo de obras son muy necesarias. ¿Cómo eso se está planificando? Sí, en eso existe la decisión del gobernador, y de hecho hubo hace alrededor de un mes una reunión con todo el equipo de infraestructura, y donde además articulamos con el Estado Nacional, como se sabe, y donde entre obras del Estado Nacional y entre obras del Estado Provincial estamos reactivando o tratando de reactivar la obra pública. Lo que es el mantenimiento de caminos rurales, y eso siempre se trató de sostener, incluso en el peor momento de la pandemia, que fue aquel primer momento de parate total, porque recordemos que el sector agropecuario seguía trabajando, justo la pandemia inició cuando estábamos empezando a levantar la cosecha, y entonces había que tener los caminos en condiciones para poder retirarlo, así que Vialidad siguió trabajando. Me tocó intervenir en algunos lugares en particular donde había que mejorar o reforzar, y la verdad que rápidamente tanto infraestructura como Vialidad respondió. Ayer la ministra recorrió el sur de la provincia, inauguró viviendas en Santi Espíritu en particular, así que bueno, a pleno con la infraestructura, digamos, ¿no? Tratando de que eso sea un motor también, no solo de respuesta a las localidades y a los santafesinos, sino también de reactivar el trabajo y después de esta situación de pandemia. Freire, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, por favor. Gracias por la invitación.